Es de suma importancia meditar en estos días respecto de cuál es la labor a la que estamos llamados como Iglesia del Señor. Nos ha correspondido vivir en una situación de proporciones mundiales. De hecho, esto no es extraño para el mundo. Ya en múltiples ocasiones el mundo entero se había visto expuesto a este tipo de males, e incluso males peores, que terminaron quitándole la vida a millones de personas. Sin embargo, hoy vivimos en una época radicalmente diferente de todas las anteriores. Me refiero a la época de la popularización de la información. Los avances científicos de las últimas décadas nos han llevado el día de hoy a conocer en tiempo real lo que acontece en el lugar más recóndito de la Tierra. La información que antes tomaba semanas e incluso meses para llegar de un lugar a otro, hoy toma escasos segundos en transmitirse al mundo entero. Esto, por supuesto, tiene su aspecto positivo. Conocer lo que sucede en otros lugares del mundo nos puede hacer prever lo que pudiese llegar a acontecernos a nosotros mismos en un futuro cercano. Y de esta manera podemos tomar las adecuadas precauciones. Pero algo que particularmente vemos, sobre todo en periodos de crisis como el que nos encontramos viviendo en este preciso momento, es el aumento vertiginoso de personas que de buena gana estarán dispuestos a ser transmisores de malas noticias. Dan a conocer casi que en tiempo real la cantidad de muertos que hay, saben el momento en el que esta amenaza ha llegado a otro país, saben de todas las personalidades que han enfermado. Les encanta tener la exclusiva, les encanta tener la última hora en este tipo de noticias. Quiero ser reiterativo en que no hay nada de malo en informar. Pero el punto al que voy es que ciertamente hay personas que sienten placer en ser transmisores de malas noticias. Y a pesar de que nosotros mismos no podemos abstraernos de este mundo porque las situaciones también nos afectan, debemos comprender que tenemos como cristianos una responsabilidad ante Dios y ante la sociedad en aquello que debemos transmitir a otros. Para conocer lo que nos dice la palabra de Dios respecto de este asunto, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, donde se nos dice: «Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo». Es de vital importancia para nosotros, entonces, en primer lugar, decir que estas palabras son pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo luego de haber resucitado de entre los muertos. Y son de gran importancia precisamente porque validan el carácter salvífico del mensaje del Evangelio. Es decir, si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, es probable que hubiese sido recordado como un buen hombre, quizás como un notable rabino judío, pero no más. Sin embargo, el hecho de levantarse de entre los muertos le confiere validez a lo que él afirmaba, lo que él predicaba acerca de sí mismo. Él decía ser el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho hombre. Si no hubiese resucitado de entre los muertos, hubiese sido recordado como un charlatán pretencioso. Sin embargo, el hecho de resucitar dio absoluta validez a su naturaleza divina. En Romanos el capítulo 1 y el verso 4, el apóstol Pablo nos dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Quiero insistir en el hecho de que fue el acto de resucitar de entre los muertos lo que validó la declaración de Cristo acerca de lo que Él mismo decía que era. Es decir, es completamente cierto lo que Él decía.
Esto nos hace pensar que la resurrección de Cristo de entre los muertos es una parte vital del mensaje que nosotros debemos transmitir a otras personas, una parte vital, esencial del Evangelio. El hecho de que Cristo resucitara nos confiere absoluta confianza de decirles a los hombres que la muerte no es el final de todas las cosas, que la muerte puede ser vencida, y de hecho el único que ha nacido y que ha vencido es Jesucristo, nuestro Señor. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el apóstol dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice Pablo, pero se está refiriendo a un Cristo que no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero él continúa diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Al decir primicia, no significa, por supuesto, que Cristo es el primero que ha resucitado. La Biblia misma nos muestra que muchos otros resucitaron antes. Sin embargo, todos los que resucitaron volvieron a morir tiempo después. Así que al decir primicia de los que durmieron, esta frase indica que es el primero que se ha levantado de entre los muertos para nunca más ver muerte. Es el primero, pero no es el único. Pablo sigue diciendo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, dice el apóstol Pablo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Solo los que son de Cristo disfrutarán de esta gran bendición de ser resucitados para nunca más ver la muerte. Esto nos lleva a su vez a nuestro segundo punto en el mensaje. Entonces, por cuanto Cristo ha resucitado demostrando que tiene el poder para vencer la muerte, ahora Él nos manda a predicar a los hombres este mensaje, el mensaje del Evangelio. Una vez más, Jesucristo dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En primer lugar, quiero que notemos que este mensaje no era para los judíos exclusivamente. Este mensaje no debía limitarse a un sector específico de la población, sino que debía ser oído por todo el mundo. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No creemos que el mensaje del Evangelio sea una de tantas opciones válidas y puestas a disposición de la humanidad para alcanzar el reino de los cielos. No todos los caminos conducen a la gloria. No es que nosotros llamemos de una manera a Dios y los musulmanes tengan al mismo Dios y que la única diferencia es la forma en que tanto ellos como nosotros nos referimos a Dios. No. No es que los hindúes y su politeísmo tengan parcialmente la verdad. Ante todo esto debemos decir no. Jesucristo y su Evangelio no son una de tantas opciones que se le dan al hombre. La Biblia, refiriéndose a Jesucristo, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo dijo acerca de sí mismo que Él era el camino, la verdad y la vida. Noten el uso de los artículos definidos. El camino, no un camino entre tantos, el único camino.
la verdad, no una verdad entre tantas, la única verdad, la vida, la única vida. Fuera de Cristo no existe la más remota posibilidad de salvación para el ser humano. De ahí que en congruencia con la necesidad universal del Evangelio, el Señor enviase a los suyos a predicar el Evangelio en primer lugar por todo el mundo y en segundo lugar a toda criatura. No a unos cuantos, a todos cuantos nosotros podamos alcanzar. No nos corresponde a nosotros decir quién va a responder, quién va a ser salvo, quién va a responder adecuadamente y quién no. Eso le corresponde únicamente a Dios. No que hayan unas personas más proclives a aceptar el Evangelio que otras, y que nosotros debamos predicarles exclusivamente a esas personas. No, la Biblia dice que todos se han desviado, que no hay quien busque a Dios. Así que no somos nosotros los que debamos determinar quién puede o no puede ir al cielo. La responsabilidad nuestra es predicar el Evangelio a toda criatura, que el Señor dará el crecimiento. Hemos dicho todo lo anterior para llegar a este punto, y es que a nosotros, a los cristianos, se nos manda predicar el Evangelio. Es decir, somos portadores de un mensaje. La pregunta es, ¿cuál es ese mensaje? Bien, ya hemos dicho una parte fundamental de este mensaje, como lo es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero quiero que ahondemos aún más en el contenido de nuestro mensaje, en el contenido del Evangelio. Desde la perspectiva genérica, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Ya de por sí, eso nos define como cristianos al decir que somos portadores de buenas noticias. Decir que soy evangélico al mismo tiempo en el que soy portador de malas noticias es una contradicción de términos en sí misma. Por supuesto que hay malas noticias que deben darse a los hombres. Para colocar un adecuado contexto al Evangelio, debemos predicar del pecado, de la muerte, de la separación eterna de Dios, el infierno. Pero esas noticias solo se colocan como base para anunciar las buenas noticias de salvación, el Evangelio. Eso demanda de nosotros entonces una gran responsabilidad, no solo en este tiempo, pero sin duda alguna con mayor sentido de urgencia en este momento donde los gobiernos del mundo están desesperados ante esta crisis, esta situación, sobre todo en este tiempo donde las personas serán más conscientes de la transitoriedad de la vida y de la seguridad de la muerte para todos los seres humanos. Sobre todo en este tiempo en que los hombres pueden darse cuenta que son vulnerables y que una pequeña amenaza tiene al mundo en una temerosa expectativa continua. Sin duda alguna habrá quien objete mis palabras al afirmar que al hallarnos en cuarentena en nuestros hogares no podemos compartir las buenas nuevas de salvación. Pero bien lo dice el dicho popular, que el que no quiere buscará excusas, pero el que quiere buscará los medios. Hay gente que se ha llevado sus trabajos para sus casas. Hay colegios y universidades que han seguido sus clases vía internet. Y tú dices que no hay forma de predicar el Evangelio porque estamos confinados en nuestras casas. Gracias a Dios que en estos días han llegado videos de múltiples partes en el mundo donde tanto hombres como mujeres de Dios están utilizando sus redes sociales para predicar el Evangelio. Están predicando desde sus balcones, desde sus ventanas, están colocando carteles en sus casas para que las personas puedan apercibirse de que la solución definitiva para sus problemas no será que se encuentre la vacuna contra esta amenaza, contra este virus. La solución definitiva no es alejarnos de todo y de todos, porque aunque nos hallemos en el lugar más inhóspito de este planeta, la muerte se las arreglará para encontrarnos en algún momento. Es tiempo de que si tú vas a usar tu celular, las redes sociales, no lo hagas como muchos lo hacen actualmente.
para perder el tiempo día y noche en redes sociales y en tantas otras cosas. Las autoridades han dicho que este tiempo no son vacaciones. Y debemos decir lo mismo de los cristianos. No estamos en vacaciones. El diablo seguirá destruyendo desde la comodidad de su casa a millones de personas. El hecho de estar en sus casas no les hará menos pecadores, por lo que tenemos la responsabilidad de anunciarles, de predicarles de alguna manera que esto es un llamado de Dios para volverse a Él, que abandonen su confianza en el brazo del hombre y que confíen plenamente en Jesucristo como Salvador. De hecho, esta será una de tantas pruebas que evidencien el verdadero cristianismo de los falsos cristianos. Un falso cristianismo utilizará su tiempo tal y como lo hacen la mayoría de las personas, tal como lo están haciendo actualmente, para ver películas, para dormir hasta tarde, y al levantarse tomar su celular una vez más para así pasar todo el día, día tras día. Seguramente conoces a alguien en tu casa así. Quizás eres tú mismo. La pregunta para ti es, ¿qué te hace pensar que tú realmente eres cristiano? ¿Una declaración de fe quizás? ¿El que antes ibas de vez en cuando a la iglesia quizás? Nada de eso es prueba fidedigna de que realmente somos cristianos. Nuestro Señor Jesucristo afirmó que el día del juicio muchos le dirían: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos tantas cosas, pero Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que este tiempo también evidenciará nuestro cristianismo y mostrará si realmente somos quienes decimos ser. La Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Deja que los impíos usen su tiempo sin sabiduría. Pero para los cristianos Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos y seguirán siendo así hasta la renovación de todas las cosas. ¿Quién sabe si en el futuro se nos presente otra oportunidad como la que estamos viviendo actualmente para predicar a nuestros vecinos, a contactos, a nuestra familia el Evangelio? Ser portadores de buenas noticias es decirle a las personas que Dios ha provisto una única oportunidad para escapar de la condenación eterna que está preparada para todos aquellos que vivan de espaldas a Dios. Esa única oportunidad se llama Jesucristo el Señor. Es el único Jesucristo, el único que pudo vivir una vida intachable respecto a la ley de Dios. La Biblia dice que Él fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Estando en la condición humana, fue a la cruz del Calvario y dio su vida para que todos aquellos que crean en que ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario es el pago completo y perfecto por nuestras transgresiones ante Dios, sean reconciliados de una vez y para siempre con Dios. Esa es la buena noticia. Aún hay esperanza para el hombre. Aún Dios sigue extendiendo su misericordia para los hombres. Ese es el mensaje que debemos compartir con todas las personas, a quienes, entre otras cosas, la Biblia se refiere con el término de criaturas. Es importante decirles esto, porque se ha convertido en una tradición afirmar que todos somos hijos de Dios, o que es el bautismo el que nos convierte en hijos de Dios y que por tal razón debemos bautizar infantes. Pero nada de esto es cierto. La Biblia afirma que ser hijo de Dios es un milagro hecho por Dios en aquellos que oyen y creen al Evangelio. Juan nos dice que Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son estos? Bueno, el texto sigue diciendo, a los que creen en su nombre. Una expresión literaria que significa creer en Él, en Jesucristo. Creer en lo que Él ha hecho. Creer en lo que Él mismo dijo que Él era. Creer en el Evangelio. A esos Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Estos que son hijos de Dios no son nacidos, engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios puede hacer este milagro en el hombre, convertir a sus criaturas en hijos de Dios a través del Evangelio. Es el medio que Él utiliza. Esas son las buenas noticias que debemos predicarles a los hombres para que éstos crean y obedezcan al Evangelio. Finalmente, y ya que estamos hablando de ser portadores de buenas noticias y utilizar las redes para la gloria de Dios, te propongo un reto. Comparte este u otro mensaje hecho por ti en tus redes sociales, con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, donde les prediques el Evangelio y los invites a que en esta crisis reconozcan su necesidad de Dios. Deja de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. Deja de estar perdiendo el tiempo. Es en los negocios de nuestro Padre que nos es necesario estar. Pablo le dijo a su hijo espiritual, a Timoteo, que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cualquier momento es buen momento para predicar el Evangelio de nuestro Señor. No importa si estamos resguardados en nuestra casa como lo estamos actualmente, o si como Esteban estemos a punto de ser apedreados por una turba enfurecida. Somos portadores de la mejor noticia que ningún ser humano ha escuchado jamás. No es la cura definitiva contra un virus, no es la prosperidad económica. Jesucristo es la buena noticia para los seres humanos. Compartamos a Jesucristo con todos. Que en esta crisis hablemos más de Jesucristo que de un virus. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, porque nos permites compartir tu palabra a través de este medio. Porque tu palabra no está enclaustrada, Señor. Tu palabra no está presa. Tu palabra corre y es glorificada, Señor. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, en medio de esta crisis, a saber, Señor, que somos portadores de buenas noticias, que hay una población necesitada, que hay gente que está asustada, que hay gente que necesita escuchar esperanza, Señor, y nosotros tenemos la esperanza. No una entre tantas, sino la única esperanza. Jesucristo el Señor es la esperanza para los hombres. Ayúdanos a comprender, Señor, que en estos tiempos es cuando más debemos hacer uso sabio de nuestro tiempo. Enséñanos a glorificarte. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a predicar a Jesucristo el Señor. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.